Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Pues vámonos con la introducción al libro de ejercicios, la segunda parte. Hoy vemos los párrafos 9 y 10. Quisimos privar a Dios del Hijo que Él creó para sí. Quisimos que Dios cambiara y fuera lo que nosotros queríamos hacer de Él. Y creímos que nuestros desquiciados deseos eran la verdad. Ahora nos alegramos de que todo esto haya desaparecido y de que ya no pensemos que las ilusiones son verdad. El recuerdo de Dios despunta en los vastos horizontes de nuestras mentes. Un momento más y volverá a surgir. Un momento más y nosotros que somos los hijos de Dios nos encontraremos a salvo en nuestro hogar, donde Él desea que estemos. A la necesidad de practicar casi le ha llegado su fin, pues en esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. En lugar de palabras solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Aceptaremos la manera en que el plan de Dios ha de terminar, tal como aceptamos la manera en que comenzó. Ahora ya se ha consumado. Este año nos ha llevado a la eternidad. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el 11º de estos temas especiales. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Aquí en esta parte de estos dos párrafos habla de que sobre la creación, que todo es, no es más que la suma de todos los pensamientos de Dios. Y entonces aquí también me viene a la mente que ya hemos leído que no somos un cuerpo, sino que somos una idea. O sea, algo completamente distinto de lo que hemos creído ser. Y nos deja la mente bastante abierta porque precisamente dice que los pensamientos o ideas de Dios poseen todo el poder de su creador. Entonces, pues es importante que nos demos cuenta de esto porque básicamente, y es algo que aún en este mundo, pues los pensamientos o ideas que tenemos dan lugar a las cosas que vemos y a las cosas que experimentamos. Pero estas cosas que vemos y experimentamos están basadas en la creencia de que somos vulnerables y no hemos penetrado perfectamente en la idea de que somos pensamientos. Entonces, todo lo rige la mente. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de que estamos compartiendo un poder, pero que lo estamos usando de una manera distorsionada. Así que el hecho es que la mente no se debe utilizar para imaginar, se debe utilizar para amar.
y que es el factor preponderante en la creación, o sea, extender el amor. Y entonces, bueno, por eso de ahí la decisión que Dios tomó desde un principio de que su hijo es exactamente igual a sí mismo, a su padre, pues es algo que nos va a seguir repitiendo y lo hemos visto desde el principio, desde el capítulo 1 vamos a llegar hasta el capítulo 31, siempre va a estar diciendo lo mismo, que somos pensamientos y que el pensamiento es algo que nunca abandona su fuente, que seguimos siendo parte de la mente de Dios y entonces bueno, no solamente parte, sino somos la mente de Dios. Entonces, el hecho de que estemos contemplando un mundo en el que hay miedo, que hay carencias, que hay dolor, que hay enfermedades, nos debe poner eso, reflexión de qué es la creación, nos pone otra vez a pensar, y eso que no hemos llegado a la lección, a pensar que cómo nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. Cuando contemplamos algo o juzgamos que algo puede suceder que es opuesto a la paz y que implica un daño o que implica un dolor, pues ahí ya desde ese momento nosotros ya deberíamos darnos cuenta que en ese momento nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios y deberíamos corregir en ese preciso instante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá haciendo cuando el tiempo acabe, lo es desde que lo ha sido desde antes del tiempo y durante lo que parece ser el tiempo, seguimos siendo uno con nuestro Padre. Entonces, es recordar continuamente por eso estamos haciendo el curso, porque tenemos que tener en nuestra mente precisamente este factor que es muy importante. Seguimos siendo uno con Dios y por lo tanto todo lo que implica daño, dolor, miedo, desesperanza, angustias, pues no tienen razón de ser porque estamos rodeados del amor. Adelante. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar de modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas, más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza. Pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad, de su unión con el Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Bueno, pues ayer precisamente, antes de pasar a la lección, estábamos viendo, yo quiero hacer un comentario de qué es lo que la lección de ayer se nos pasó, a mí se me pasó, pero que decía, nada más en el primer párrafo decía, Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. O sea, había pensado que había hecho esto. Entonces, ¿qué es esto? Cuando nosotros somos los que habíamos desafiado la voluntad, que nosotros habíamos interpuesto otra y que creíamos que es más poderosa que la de Dios. ¿Qué voluntad estamos interponiendo? Pues la nuestra. Entonces, aquí en la lección de ayer estábamos hablando de que estábamos afirmando nuestro deseo de habernos convertido en un ego, porque el ego es el que se opone a la unidad, el que se opone a la vida, el que se opone a la paz, ¿sí? Entonces, cuando
Y ayer fue precisamente reconocer que no somos un ego. Y el curso nos dice que dice que estamos haciendo este curso precisamente para negar que somos un ego. Y precisamente la lección de hoy pues es una continuación de ello, porque el haber creído, el estar creyendo que somos un ego, se nos está enseñando que debemos reconocer que no somos eso. Y precisamente ese ha sido nuestro único error. Y precisamente a través de la creencia de que somos un ego, pues como nos hacemos daño. Entonces, precisamente la lección de hoy habla de esto, porque todo es una continuidad, ¿sí? Ayer aceptamos que habíamos interpuesto una voluntad, una voluntad que se oponía a la de nuestro Padre, que estábamos oponiéndonos. Entonces, y ayer dijimos, no, eso no podría ser, porque somos una sola voluntad. Inicialmente, quien me creó me hizo partícipe de su ser. Y no solamente de una parte de su ser, sino de todo su ser. Entonces, obviamente el ser de Dios nos pertenece a todos, y precisamente ahí está, que tenemos que negar que se demuestre que no somos un ego. Y precisamente estas lecciones están encaminadas a que neguemos lo que hemos creído ser. Lección 330. Hoy no volveré a hacerme daño. Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? La mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar, por lo tanto no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. Padre, es imposible hacerle daño a tu Hijo, y si queremos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella, a fin de liberarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Y bueno, pues el daño que nosotros nos hacemos es a través de pensamientos incoherentes, de pensamientos falsos, de pensamientos que surgen de este sueño. Entonces, precisamente la lección de ayer nos ponía en la ruta correcta, y bueno, todas las demás, porque precisamente qué es lo que vimos en toda esta sección, es negábamos el miedo, negábamos la separación, que estábamos de acuerdo en reconocer la verdad. Y precisamente hoy, siendo la última lección de toda esta reflexión, este diálogo que mantenemos con Dios, en el que estamos quitando todos esos bultos que nos habíamos puesto encima, precisamente es, ahora sí, hoy no volveré a hacerme daño. ¿Por qué? Porque a través de estos pensamientos falsos, cuando les pongo la atención, pues obviamente actúan y se reflejan de muchas maneras en nuestras circunstancias, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, se manifiesta de muchas maneras. Así que aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. El perdón es simplemente reconocer de que somos inocentes, porque así lo quiso Dios. O sea, y utilizando, es que así lo quiso Dios, pues sí, que sea santo e inocente, efectivamente, esa es la verdad. Y esa es la única función, eso es el perdón. Y entonces cuando reconocemos esto es cuando decimos, pues todo lo demás no existe. ¿Por qué? Porque si Dios me creó inocente, pues obviamente todo aquello que me habla de culpa, pues es un sueño. Y es un sueño que yo he fabricado como un ego, porque me creó un ego. Y como he dicho, el curso es para que demostremos que no somos un ego.
Entonces, ¿por qué atacar a nuestras mentes y ofrecerles las imágenes de dolor? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué atacar? ¿Qué razón hay afuera de nosotros? Porque el por qué implica que hay algo afuera. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? Y aquí viene, ¿para qué? Es para negar mi verdadera identidad. Y otra pregunta, ¿por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios nos ofrece todo el poder y su amor para que nosotros nos sirvamos de eso? Y que Dios mismo nos dice, pues ahí está, aquí está, tú eres mi hijo. No tienes por qué seguir estando pensando en eso, por qué estar sufriendo, por qué sentirte impotente si tú eres mi hijo y eres el amo y señor del universo. Entonces, porque ese precisamente es el lugar donde yo, tu padre, te puso. Eres el dueño y señor y amo del universo. ¿Por qué te sientes impotente? Entonces, estas preguntas, o sea, dice, ¿por qué está hablando de como si algo externo hiciese que asumiéramos las imágenes de dolor y que no actuásemos y que nos sintamos impotentes? Realmente son unas preguntas muy importantes, ¿sí? Y que nos ponen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque me siento un ego? ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Inmediatamente viene a la mente, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, y además se dice, como dice aquí, es una afirmación que Jesús nos está diciendo, mira, la mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios, pues simplemente ha sido restaurada al espíritu. O sea, por eso tienes que aprender a estar dispuesto a aceptar los regalos que Dios te ha dado. Y precisamente ahí, a partir de eso, pues extiendes la libertad, extiendes la dicha, extiendes la paz, porque pues esa es la función que Dios te dio, porque eres co-creador junto con Él. Entonces, por eso, y nos recuerda Jesús, el ser que Dios creó no puede pecar. Vuelve a decir, porque Dios no creó el pecado. Y ayer lo volvemos a leer. Dios no creó el pecado, Dios no creó la muerte, por lo tanto, o sea, su hijo no puede pecar porque pues Dios dispuso que su hijo fuera para extender la paz, la dicha y el amor. Exactamente, es la misma luz que su padre. Así que precisamente es imposible que el hijo de Dios, pues al no poder pecar, es también obvio que no puede sufrir. Entonces nosotros, bueno, entonces yo ¿por qué sufro? ¿Y por qué hago esto? Pues porque estoy negando la verdad. Entonces, creo que quieres decir algo. Bueno, pues precisamente nos dice Jesús, elijamos hoy que Él sea nuestra identidad. Sí. Elijamos que Dios sea nuestra identidad, porque si somos uno con Él, pues decir, soy hijo de Dios y soy Dios es exactamente lo mismo, porque es la unidad. Y ayer leímos perfectamente este concepto de que no es de que nos sumemos, sino que ya somos y que nos demos cuenta de que somos uno con Dios, para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño del miedo parece ofrecernos. Y cuando tú estabas leyendo esto, dice, yo leí incorrectamente. Dice, para poder escapar para siempre de todas las cosas que el dueño del miedo parece ofrecernos. Y el dueño del miedo es el ego. Entonces, bueno, pues aquí a mí me tocó leer de manera incorrecta, pero decía el sueño del miedo, pero pues sí, el dueño del miedo y todo esto pues también cambia un poquito el significado, más sin embargo habla de lo mismo, de que rechacemos al ego. Entonces, y viene la segunda parte, ya viene la oración, muy sencillo, y además con una simpleza que me llama mucho la atención, porque dice, Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo. Lo estoy aceptando, por eso la oración, Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo, y tu hijo soy yo. O sea, aquí es donde yo lo acepto. Y además dice, y si creemos sufrir,
es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Pero además lo pone como una simpleza, dice, es solo porque no reconocemos. Entonces, precisamente aquí dice, pues nada más tienes que aceptar la verdad, es la que te va a liberar. Es tan sencillo como eso. Oye, y todas estas cosas que yo estoy viendo que me perturban, que no tengo trabajo, que no tengo esto, que me falta aquello, que ya me dijeron, que no hicieron, que me habían prometido y no cumplieron. Entonces, es precisamente que son solamente objeciones, porque yo he estimado que ciertas cosas son las que me van a salvar. Y el curso me dice, no hagas olas, porque eso que tú crees que te salva, tú lo has fabricado, ¿sí? Y como fue fabricado desde la separación, pues es algo que no te puede cumplir. Y tú te sigues creyendo que el mundo puede solucionar tus problemas cuando solamente es Dios y su verdad la que va a resolver tus circunstancias. Y además, bueno, pues precisamente es no fabriques situaciones, porque al fabricar situaciones tú mismo estás poniendo las soluciones. Y tanto la fabricación de situaciones como la fabricación de soluciones, lo único que te van a conducir es a más dolor. Entonces, y a una creencia en una impotencia cuando realmente no somos impotentes, simplemente como se nos dijo ayer, y muy claro, y lo vamos a repasar en un momento dado, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te parece perturbar, sea pequeño, sea grande, sea mediano, sea pequeñísimo, sea diminuto o sea gigantesco, entregas al Espíritu Santo, porque ahí es cuando tú dejas de ser impotente. Por eso la promesa es una afirmación, hoy no volveré a hacerme daño, ¿sí? Así que hoy seremos completamente libres de retornar a la verdad, a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. O sea, estamos en este curso para demostrar que no somos un ego, que somos el Hijo de Dios. El que seamos un ego, el que creamos que somos un ego, es siempre la atracción, ya lo vimos, atraer el miedo, atraer el dolor, atraer la muerte. Y eso es precisamente porque al creernos un ego, negamos la vida, negamos la paz, negamos la dicha, ¿sí? Y le damos, al hacer esas negaciones, le estamos dando lugar a su opuesto. Le estamos dando lugar al miedo, al dolor y a la muerte. Entonces, ayer fue así muy claro, lo vimos en los 3 primeros obstáculos y precisamente antes de pasar a la lectura, vamos a terminar la reflexión de nuestra lección del día de hoy con la lectura de las 10 últimas lecciones, de los últimos 10 encabezados de este módulo, en el que cerramos con una promesa, precisamente todo este diálogo que hemos entablado, esta reflexión que hemos entablado con nuestro Padre. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gustosamente sacrifico el miedo. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. He de ser por siempre un efecto de Dios para poder reflejar la única verdad. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. He elegido ya lo que tu voluntad dispone y hoy no volveré a hacerme daño. Todo esto es un diálogo que hemos mantenido con nuestro Padre y precisamente nos deja siendo perfectamente, estoy renunciando al dolor, estoy sacrificando el miedo, ¿sí? Ya no voy a decir qué es lo que está pasando, sino que me convierto en un seguidor.
Yo voy a seguir la guía de aquel que me enviaste y yo no le voy a decir por dónde, ni por aquí, ni por allá, sino que simplemente no quiero ser el guía, simplemente voy a ser el seguidor. Y precisamente por eso elijo estar en segundo lugar, porque quiero obtener la verdad y volverme, pues regresar a la unidad. Porque soy un efecto de Dios. Efectivamente, bueno, pues con esto terminamos la reflexión de nuestra lección y nos vamos con la lectura del libro de texto. Ayer había dicho que habíamos terminado la lección, digo, el capítulo, pero no, nos faltaba el último obstáculo, que es precisamente el miedo a Dios, que es el último obstáculo a superar, que son los obstáculos a la paz que hemos interpuesto. Ya vimos perfectamente muy bien los otros tres obstáculos, la renuncia, el renunciar a la paz, y lo único que hacemos es atraer el miedo, porque sin paz automáticamente aparece el miedo. Sí, el segundo obstáculo que nos hablaba del valor que le hemos dado al cuerpo, que hemos interpuesto el cuerpo precisamente porque creemos que tiene un gran valor, pero ya también vimos que nunca nos ha dado nada, y porque el cuerpo no es nada, o sea, no hace nada, y por lo tanto, pues, ¿qué puede hacer el cuerpo que nos pudiera beneficiar o que nos pudiera perjudicar? Nada, no es nada, el cuerpo no es nada. Entonces, precisamente ahí estamos, tenemos la atracción a la culpabilidad, a la atracción al miedo, a la atracción al dolor, y también vimos que pues todo esto, al darle demasiado valor al cuerpo, nos atraía hacia la muerte. O sea, más bien nosotros, al tener miedo del ego, al tener miedo de la muerte, precisamente entre ego y muerte no hay ninguna diferencia, pero lo único que estamos haciendo es atraer a la muerte. Y entonces se nos dijo, pues mira, el cuerpo no es nada, por lo tanto no puede vivir, no puede morir. Date cuenta que ni puede sufrir, ni puede experimentar dicha, no puede nada, no puede sentir. Entonces nos dejó la mente muy abierta, haciendo todos los circuitos, honestamente todos los circuitos del ego, haciendo cortocircuito, porque entendimos todo esto con claridad. Y ayer, aquí hay una cosa que decía muy importante antes de iniciar con la lectura. Dice que cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el sudor del miedo, el frío sudor del miedo, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación, lo ha interpretado como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y como un signo de muerte. ¿Por qué? Porque ayer yo quiero comentar que, no obstante que había leído esto y lo había, no, miren, cada vez que se presente el miedo hay que dar esta oración que nos dijo como, yo no lo apliqué. Ayer me ocurrió una cosa, iba manejando, yo iba viendo cómo el termómetro del vehículo iba subiendo alarmantemente. Dije, y yo, bueno, pues yo ya había tenido una experiencia que cuando sube así la temperatura es que puede correr el riesgo de que el carro se desvíe. Y entonces, bueno, pues no sabía eso y no apliqué la oración que decía, te entrego esto para que lo examines y juzgues bueno. No. Ayer, haga de cuenta que yo no era estudiante del curso. Y entonces, pues estaba, ahora sí que no sabía ni qué hacer. Afortunadamente, venía mi hijo y venía Leti conmigo, y básicamente, pues los que proveyeron la situación fueron ellos. Y yo pude ver desde ese estado de miedo cómo ellos con toda calma hicieron todo el proceso. A ver, ¿qué podemos hacer? Leti estaba muy tranquila, se estaba riendo y todo eso. Me dijo, no, pues mira, vamos a ver eso. Y entonces, aunque yo había recurrido por telefónicamente con algunos amigos, básicamente no los encontré. Claro, estaba yo en el miedo total.
Pero fíjense qué importante, o sea, la lección que yo recibí ayer es que ciertamente cuando alguien está en paz, esa persona te comunica una confianza en que tú te acercas y estás a ver qué hacemos. Y yo lo pude percibir ayer, precisamente, ahora sí desde el lado del que no es ni siquiera estudiante, y porque yo estaba totalmente negado. Y yo pude ver cómo Leti estaba resolviendo toda esta situación. A ver, haz esto otro. Y me di cuenta que yo ya había recibido la respuesta por parte de unas personas, de un amigo que me comuniqué, que me dijo, haz esto. Y yo dije, pues no tiene caso. Pero mi hijo dijo, no, así, vamos a hacer. Abrimos y nos dimos cuenta que el radiador no tenía absolutamente nada de anticongelante, aunque en ese momento, 20 minutos antes, había pasado a la gasolinería que le pusieran anticongelante. Y pues el depósito de reserva estaba lleno, pero que lo que pasaba, que no había revisado todo. Curiosamente, el líquido que compramos era verde. Y entonces, bueno, pues ya se resolvió todo. Dijimos, bueno, lo que pasa es que le echamos ya directamente al radiador el anticongelante que nos sobraba, porque pues, el depósito de reserva estaba lleno. Nunca se me ocurrió revisar el radiador y resulta que el radiador no tenía nada. Algo había ahí que no estaba funcionando mal precisamente porque él, pues supone que es el tanque de reserva estaba lleno. Seguramente hay algo ahí que no estaba funcionando. Pues ya después nos explicaron que era su función. Entonces, bueno, cuando ya se restableció la paz en mi mente, en ese momento empezaron a aparecer ayudas. Me encontré, fuimos a una boutique que estábamos atrás de una boutique de autos. Y entonces, bueno, pues vamos a comprar ahí el anticongelante. Y resulta que ahí me encuentro a alguien y me dice, no, mira, ve primero con el mecánico, ve con el radiador, porque lo que le pongas ahorita lo van a tirar. Mejor ponle agua, nada más para que llegues y allí te lo van a checar. Y bueno, pues llegamos con el mecánico y resulta que el mecánico lo revisa, dice, a ver, haga esto y haga esto otro, pero pues como Leti ya había resuelto desde la oración, ya había resuelto el problema, pues el mecánico obviamente que no encontró ninguno, ¿sí? Y nos dedicaron pues bastante tiempo, dos mecánicos inclusive estaban allí, el dueño del taller, un experto en radiadores, y pues ahora sí que su mano derecha, y están, pues no sabemos, pues ahora váyase a su casa, ya le llenamos el depósito con agua, con un poco de esto, si ve que le falta, le vuelvo a poner, y déjelo en observación. Ya cuando vea que no ocurrió nada, le volvemos a cambiar porque el radiador no puede tener agua. Sí tiene una mezcla con anticongelante, pero ya entonces se lo cambiamos y pues, pero pues no vemos nada, su carro está en óptimas condiciones, está perfecto. Entonces esa es la cosa que pues yo quiero comentar, que ayer precisamente se nos estaba diciendo que cuando alguna cosa parezca ser una fuente de miedo y bla, 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 y todo eso, y que, pues yo honestamente, yo estaba sudando, yo estaba así en el grito, ¿verdad? Corazón. O sea, negado, pues bueno, qué importante es la presencia de un hijo de Dios, porque yo pude contemplar cómo su tranquilidad me inundó de paz. Y entonces ya dije, pues sí, ahora sí. Pero no terminó allí, porque ya después de ahí fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Y el ego dijo, no te me vas sin haber pagado tu cuota de dolor. Y en el supermercado empecé a tener un conato de piedras, o sea, me estaba un espasmo de dolor. Estaba yo a ver, ahora sí voy a aplicar. Y precisamente en menos, ¿cuánto tiempo desde que te dije hasta
5 minutos, un espasmo. Dije, no, a ver, te entrego esto para que lo examines y lo juzgues por mí. En el momento que se pasó el espasmo, dije, mira, ya, se acabó, no se volvió a presentar. Saben ustedes que yo tengo piedras en la vesícula, una piedra. Pues resulta que me dijo mi hijo que él no es estudiante del curso, pero bueno, pues vamos, siempre le llega algo. Dice, acuérdate de lo que te dijo el mecánico, que tú tienes que estar checando siempre alrededor, que siempre estés checando el líquido verde. Mi hijo me dijo eso, y de hecho eso es lo que dijo el mecánico, pero mi hijo me lo tiene que checar que el líquido verde siempre esté destacado. Y bueno, pues, ¿qué es la bilis? Líquido verde, o sea, digo, bueno, fue una que yo dije, órale, mi hijo bueno, pues que él no lo está haciendo, sin embargo, pues como la actitud de Leti inunda de paz y pues el que prácticamente no es un estudiante, pues lo convirtió en un maestro, porque en ese momento mi hijo fue un maestro. Entonces, bueno, pues precisamente yo quería comentar esto porque yo, no, mire, cada vez en el programa muy maestro me vi, a ver, mire, cada vez que ocurra esto, pues yo fui el primero que no lo aplicó y sin embargo fue una gran lección porque en todo momento hubo una persona, o varias más bien, hubo varias personas que participaron en esto. Ah, que por cierto, después de todo el tiempo que nos dedicaban ambos mecánicos, el propietario del taller y el experto y su mano derecha, pues ¿cuánto le debo? No, señor, no nos debe nada. No, ¿cómo no? Y yo insistí en darles un billete, no, pues una propina, ¿no? O sea, y él, no, señor. No, pues que no tenía nada. No quisieron aceptar nada de mi parte y yo dije, pues yo me sentí más bien bendecido. Porque pues el problema era mínimo, el problema ya se lo habíamos entregado a Dios, bueno, Leti lo había entregado a Dios, ella recibió directamente, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi hijo contribuyó con eso y el problema ya había sido resuelto. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa, eso es lo que no se debe hacer, como decía Chabelo, no se acuerdan de ese programa, lo que no se debe hacer de Chabelo, bueno, pues precisamente les comento esto como una lección, porque pues hice lo que no se tenía que hacer, o sea, entregarme, o sea, ahí yo estaba completamente hecho un ego. Y entonces el curso, claro que después cuando se presentó el ataque dije, no, ahora sí no me vuelvo a agarrar. Y eso es la ventaja, ¿ok? Reconocemos nuestros errores y ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos corrección, ¿sí? Porque sí, definitivamente dije, no, sí, no apliqué la lección, que me sirva de enseñanza para que la próxima vez yo, sí, porque todo lo que me imaginé desde el momento de que que subió la temperatura, luego que lo que hice, imaginar. Y la mente no es para imaginar, la mente es para extender el amor. Y entonces, bueno, yo se los paso porque sé que esto es importante para, como una enseñanza. Bien, pues ahora nos vamos con el último obstáculo, el cuarto obstáculo, el temor a Dios. Y todo lo que viene aquí está escrito, es completamente sorpresivo, aunque nosotros ya lo habíamos leído, ya lo veníamos hablando de que le habíamos hecho una promesa al ego y pasaba, pero aquí está explicado, aquí es el momento, ya les había dicho que estaba en el capítulo 19, precisamente aquí viene la promesa que le hicimos al ego y además es una lectura muy bonita de toda esta parte, los 7 párrafos, porque nos pone, o sea, nos hace una narración de por lo que va a ocurrir, lo que vamos a hacer, lo que vamos a experimentar cuando ya hayamos superado los otros 3 obstáculos, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a experimentar y lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y de todo ahí es donde vamos a, todos los regalos que hemos recibido, precisamente en ese momento, van a venir a nuestro encuentro. Adelante, el cuarto obstáculo, el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Simplemente recordarías a tu Padre, recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. Aquí hay una cosa bien interesante. O sea, ¿qué es lo que pasaría? Y son las preguntas que se formulan en el libro de texto o en el libro de ejercicios, son para que te pongas a pensar, ¿qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? Esto jamás te lo preguntaría el ego. Por eso hace preguntas que el ego nunca hace. Y dices, a ver, ¿qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? Pues estarías feliz, ¿no? Así simple, si no tuvieras miedo, estarías contento, dices, bueno, no existe la muerte, estarías gozoso, no tendrías temor de nada. Así, ¿qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Uy, no, pues, o sea, te pone a pensar, o sea, y por eso el curso, el libro de texto, es tan importante la lectura del libro de texto, porque te hacen unas preguntas realmente importantes. Estas son preguntas importantes, ¿sí? No, ¿qué vas a hacer el día que te mueras? ¿Qué ya pensaste? Y eso no tiene sentido. Más bien te dice, te está hablando de la verdad. ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? Ya o sea, obviamente estamos hablando a finales del capítulo 19, estamos hablando con ecuanimidad. Ya te hace preguntas que ya no aventarías así ay, qué preguntas tan tontas. Si eso nos hicieran, desde la primera pregunta que nos hicieran esto, pues ni la contestamos, pero diríamos que es una cosa absurda, oye, pues si todo el mundo se muere. Así, inmediatamente pondríamos pero la está haciendo aquí. Ya, o sea, estamos a final de la tercera parte del libro de texto. ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? Es muy importante esta pregunta, ¿sí? Y te lo hice, simplemente recordarías a tu Padre, ¿no? Recordarías, y además dice, por si las dudas, dice, recordarías al Padre del universo y del universo de los universos. O sea, esto se escribió en los 70s y en esa época no había ni idea de lo que eran los multiversos. Pero ya desde aquí le está diciendo, pues mira, a más allá de todos los, porque dice, del Padre del universo y del universo de los universos. El universo de los universos es el multiverso, ¿sí? Así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. O sea, para eliminar cualquier cuestión de los temas actuales, es que no, eso ya está viejo. No, es completamente actual. Está hablando de lo que hay más allá de todo el conocimiento humano, más allá de lo que cree el humano que existe, más allá del fin, más allá de los cuásares, que son los confines del universo, de las dimensiones o de las realidades paralelas. Más allá de todo esto, ¿sí?, está la presencia del Padre, ¿sí? Y conforme a esto regresa a nuestra memoria, ¿sí? La paz tendrá todavía, dice, que superar un obstáculo final, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice en la Biblia, dice que el último, el postrer enemigo a acabar será la muerte. Dice que, en la Biblia dice que es el último, mas sin embargo aquí está diciendo, no, todavía hay un obstáculo. Después de haber superado el temor a la muerte, todavía hay otro obstáculo, el que nadie tenía idea, y precisamente ahí es cuando definitivamente acabemos con ese cuarto obstáculo, ahí se acaba tu mundo. Y ese cuarto obstáculo lo estamos viendo ahora sí que vamos de regreso,
pero fue la primera excusa que nosotros pusimos cuando dimos el primer paso que se dio es el paso a la conciencia. Y precisamente el origen de la conciencia se da en fue el primer paso del cielo hacia la tierra, pero ahora de regreso, pues es el último obstáculo. ¿Por qué? Porque, pero vamos, si lo vemos en esa forma, pues es el primer obstáculo que pusimos. Entonces, el primer paso en la separación. Y ahí es donde se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque cuando dimos el primer paso, la conciencia, y ahora que estamos regresando, porque estamos regresando al cielo, ahora es de la tierra hacia el cielo, pues viene siendo el último. Ahí es donde empezó nuestro mundo. Precisamente está hablando del temor a Dios. Adelante, el cuarto obstáculo. El cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo. No obstante, a medida que su faz se revela tras él, radiante de júbilo porque él mora en el amor de su Padre, la paz descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente a él. Pues este velo oscuro que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso, o que los radiantes rayos del amor de su Padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre, se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido. Bueno, precisamente el último obstáculo está hablando precisamente que pende como un denso ante la faz del Hijo de Dios, de Cristo, ¿sí? Pero Cristo, no obstante, dice, su faz se revela atrás de él y radiante de júbilo porque él mora en el amor de su Padre y está hablando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios sigue estando completamente en paz, digo, el Cristo, porque acordémonos que la definición de Cristo es el Hijo de Dios tal como Dios lo creó. Entonces, ese denso velo, aún detrás de ese denso velo, Cristo permanece en paz y está radiante de júbilo porque sabe que el amor de su Padre mora en él. Y su Padre viene y descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con su Hijo. O sea, está hablando aquí de Cristo, pero finalmente está hablando de que la paz vendrá a descorrerá suavemente ese velo denso y vendrá a unirse finalmente a él. O sea, está hablando cómo Dios viene y da el último paso. Es cuando despierta a su Hijo. Este denso velo es precisamente el despertar. El despertar no es antes de este velo, no es antes de vencer los obstáculos a la paz. No es en este cuerpo, sino cuando ya hemos superado todo esto. Entonces, precisamente aquí en todo este camino nos lleva el Espíritu Santo, ¿sí? Y precisamente en ese último momento, aun cuando todavía en la faz de Cristo se encuentra este denso velo, el Espíritu Santo está a nuestro lado y nos está recordando todo lo que nosotros, cuando nos mostramos nuestras diferentes regalos de amor, Él nos los va a traer en ese momento. Es muy importante acordarnos de eso. Y aquí viene una narración, es así, todo como si ya fuera un pasado, ¿sí? Desde el inicio del velo hasta su descorrimiento, aquí está hablando todo lo que vamos a experimentar. Adelante, Leti. Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Este es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo. He aquí tu promesa de jamás permitir que la unión te haga abandonar la separación.
la profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado, la brecha entre tu ser y tú, el temor a Dios, el último paso de tu disociación. Y que fue, cuando nos separamos, fue el primero. O sea, cuando vinimos a la conciencia, en ese momento nosotros hicimos un pacto secreto, una promesa que está en oculto y que no nos acordamos porque fue una promesa de no acordarnos jamás de nuestro origen, ¿sí? Y es más, ni siquiera acercarnos a ese velo, ni siquiera sospechar que está ahí, pues pero que es el curso de milagros. El curso de milagros, Jesús nos está diciendo, aquí está, ¿sí? Es algo que nunca había sospechado, por eso no te puedes acordar de Dios, porque todavía no has llegado a ese punto en el que vas a revocar esa promesa. Porque aunque la hizo el Hijo de Dios, pues es una promesa que lo sumió en el dolor, en el miedo, en la frustración, en la muerte. No es posible, además, no era posible hacer una promesa ante un pacto, ante la creación, porque si Dios te creó de una manera, no podías prometer ser de otra completamente distinta. Por eso Jesús, nosotros, cuando lleguemos a ese momento, nos vamos a acordar que sí le prometimos al ego, que no nos íbamos a acordar, pero era algo que estaba en nuestra contra. Entonces, no podemos, y además hay una cosa, no podemos ser algo completamente distinto a lo que somos, a lo que Dios creó. Entonces, precisamente aquí, la creencia en la muerte mantiene intacto este velo. Pero nosotros todos, como se nos ha dicho, vamos a vencer todos los obstáculos, nos va a ir llevando y la única manera es a través del amor. Porque el amor va a ir quitando cada uno de los velos, todos son velos, hasta llegar al último. Entonces, precisamente, es algo que hasta el momento parece estar totalmente olvidado. Pero el recuerdo de Dios no se puede borrar. Por eso, precisamente, aquí es lo que también toma nota lo que dice esto. Adelante. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte, pues si ésta desapareciese, ¿a qué le podrías temer sino a la vida? La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que tú has elegido, ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir que jamás se revoque el temor a Dios, de modo que pudieses contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre. Bueno, aquí hay una cosa, dice que la atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser feo, cruel y tiránico. La atracción de la muerte. Pero si nos vamos al principio, dice, ¿qué verías si no tuvieses miedo a la muerte? Pues verías, si te creyendo en la muerte, crees que la vida te parece ser algo feo, cruel, tiránico, pues la pregunta que nos hace al principio dice, pues no, lo veríamos como algo bello, santo, hermoso, bondadoso. Así veríamos la vida, ¿sí? Si no creyéramos en la muerte. Entonces, por eso, aquí dice, tú crees que la vida es un pesar porque crees en la muerte. Y ese es el punto, la piedra de cimentación del ego. La creencia en la muerte es lo que nos conduce a ver un montón de faltas en esta vida, experimentar carencias, miedos, dolores, porque tratamos de un momento dado, tratar de escapar de la muerte, pero nunca, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es atraerla, ¿sí? Pero no nos damos cuenta, porque esto es, por eso dice, es un pacto secreto. Shh. Tú no eres hijo de Dios, no te acuerdes jamás. Tú has prometido que no te vas a acordar. Pero, ¿realmente podemos olvidar eso? O sea, por eso aquí nos dice que hay una manera de resolver lo que parece estar en la amnesia.
algo que parece que se olvidó para siempre. Pero es imposible porque el recuerdo de Dios, como dije hace rato, y nos ha dicho el curso, es algo que no se puede ocultar. Adelante. Estoy El 5. En el 5. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y así desaparece el miedo. Lo mismo ocurre con este último obstáculo. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar el Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del Espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. Y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. El hecho de que deseas el miedo, el hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que pareciesen insuperables. Mas cuando oíste la voz del amor tras ellos, contestaste y ellos desaparecieron. Bueno, pues si se fijan, todo esto es como una narración en tiempo pasado, ¿sí? Primero nos habla, cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. Entonces empiezas a, siempre es el amor, el recuerdo del amor, el que precisamente es el que se encuentra detrás de cada idea de dolor, siempre está la idea del amor viniendo a corregir. Y entonces así es como va desapareciendo el miedo en cada uno de los obstáculos porque es el miedo disfrazado. En todos, desde el obstáculo A, el obstáculo B, obstáculo C, todos son miedos. Miedos de diferentes formas y de diferentes tamaños, más sin embargo, pues son obstáculos que el milagro no reconoce como grado de dificultad. El amor es el que viene precisamente a deshacer. Y lo mismo va a ocurrir con el último obstáculo, ¿sí? Porque todo este deseo, toda esta, que nosotros tenemos una pugna que, como me pasó a mí ayer, para nada me acordé del Espíritu Santo, pero en ningún momento, mientras estábamos ahí, yo estaba en el grito, jamás me acordé. ¿Y qué es esto? Pues el olvido. Y entonces, bueno, pues estas experiencias nos permiten aprender y en todo momento puedo yo recordar que hay alguien que me puede ayudar. Y entonces ese alguien va a poner solución a todo, de todas las maneras, como menos te lo imaginas. Por eso hay que recurrir a él siempre. Y bueno, pues aquí seguimos con esta narración porque finalmente estos obstáculos están siendo vencidos por el amor que se encuentra más allá del universo. Finalmente, el Espíritu Santo, aunque nosotros lo estemos rechazando, lo estemos ahuyentando, Él tiene paciencia infinita y su misión es siempre recordar la presencia de Dios en nuestra mente. Adelante. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, la sutilidad de la culpabilidad, la santa imagen encerrada de la muerte y el temor de la venganza. Ay, perdón. Y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí, permites que el velo se descorra. Ellos desaparecerán para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerán. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Me encanta cómo está escrito esto, porque está hablando como algo que ya pasó, ¿sí? O sea, sino que te está poniendo, no que ya pasó, sino te está poniendo en ese momento, se está narrando. ¿Qué va a pasar cuando estés ya frente al último obstáculo, ya vencidos los otros? ¿Sí? Dice, ahora te encuentras aterrorizado, dice, el miedo sigue estando, porque dice, ante lo que juraste no volver a mirar nunca más.
O sea que aún en el último obstáculo, acuérdense que es el temor a Dios. Es el tener miedo a Dios. Y entonces, precisamente porque, digamos, ya quedó el ego en cierta forma, ya está hecho a un lado. Ya está hecho a un lado. Pero, sin embargo, en ese momento te acuerdas que le hiciste una promesa a ese ego y en ese momento el ego se encuentra totalmente impotente. ¿Por qué dice que bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos? O sea, el pecado, la muerte y el ego. O sea, esos son, los habías fabricado en un principio y los convertiste en tus amigos y en tu guía a través de este mundo, ¿sí? Y entonces, bueno, por eso dice, te describe, ¿no? La belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego. Esos son tus amigos entrecomillado, porque ahí aparece, ¿no? Y por eso pone la belleza del pecado también con entrecomillado, la santa imagen, todo. Hay cosas que en el libro de texto están entrecomillados, ¿sí? Entonces, por eso voy haciendo estos símbolos, porque precisamente a esos, todos esos, ¿sí? Te ruegan que no levantes la mirada. O sea, en ese momento saben que están a punto de desaparecer, porque ya venciste a la muerte, ya te das cuenta de dónde provino todo este mundo y que te das cuenta que tú lo fabricaste, pero que además, ¿sí? Eso que fabricaste, la culpabilidad, la muerte, el miedo, el temor del ego, todo esto, ahora te piden, no levantes el velo, porque ya están en un estado total de impotencia, ¿sí? Y entonces tienes duda porque pues tú los creaste, ¿sí? Ya tienes, y estás aterrorizado porque dices, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Después de esto, porque es el último miedo a vencer, porque ahora ya no hay ningún ego, ahora está lo que hiciste en el momento de separarte de Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú fuiste el que te separaste y tienes la duda de lo que va a pensar Dios. Por eso yo no viene aquí escrito, pero el Espíritu Santo está en este momento también allí, presente, recordándote que Dios es amor y que no hay nada que temer. Pero me encanta cómo está escrito aquí el momento preciso antes de descubrir, de quitar el último velo, y que el ego y el miedo y todo eso te está pidiendo, no lo hagas, vamos a desaparecer. Y pues bueno, pues son tus creaciones. Y vas a, pues como dice aquí, pues es que pues las amas, ¿sí? Con un amor distorsionado, pero las sigues amando y entonces dices, pero te vas a dar cuenta de algo muy importante que es lo que dice aquí, adelante, que es el 7. ¿Te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí, ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte puede oponerse a tu voluntad, pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser, algo de lo que no está separado y con lo que eres completamente uno. Por eso decía que el Cristo, atrás de ese velo, precisamente atrás de ese velo, permanece brillando en la dicha. ¿Por qué? Porque en ese momento que vamos a estar, indudablemente, todos vamos a estar, porque en ese momento es donde todos nos sumamos. Todos ya estamos en ese momento. No es que tú vayas a llegar solo o que yo vaya a llegar solo. No, en ese momento es donde se va a consumar la unidad. Ahí está toda la humanidad junta, reconociendo que es un solo ser. Y en ese momento todos juntos nos daremos cuenta que somos un solo ser. Ese ser está
en ese momento, en ese trance, ¿qué hago? Pues yo lo creé, ¿cómo voy a destruir lo que yo creé? Y sin embargo, ahí es donde vamos a recordar precisamente, ¿sí?, que no es de que simplemente vamos a abandonar el mundo que fabricamos, no que el mundo nos va a dejar a nosotros, si nos vamos a dar cuenta de toda la equivocación que cometimos, ¿sí? Porque, es decir, es que esto, si yo regreso, doy marcha atrás, es volver a creer que estoy sujeto a los vaivenes de un universo del cual estoy yo impotente. Y no soy impotente, ya entiendo que soy el Hijo de Dios, amo y Señor del universo. Por eso no puedo, dice aquí, mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar, y nunca más volverás a creer que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti. Ni del pasado, ni del futuro, ni de fuerzas que no puedes controlar, o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad, como ayer me pasó a mí. O sea, totalmente, o sea, jamás, o sea, volverá a ocurrir. Sí, decido en ese momento, o sea, como hijo de Dios, decir, no, nunca más, porque este sueño no fue real. Porque yo no puedo estar creyendo que hay algo que es más poderoso que yo si soy el Hijo de Dios. Y en eso precisamente el Espíritu Santo se va a encargar de estarnos recordando. Esto es lo que tú eres, porque en ningún trance el Espíritu nos va a dejar hasta que Dios haya dado el último paso. Entonces, por eso dice que nuestra voluntad es mirar allí eso que juramos no volver a ver, que es nuestro origen. Ahí es donde nosotros vamos a romper la promesa que le hicimos al ego. No, nunca más, porque sería volver a estar sometido a la creencia de que hay algo que es más fuerte que yo. Y en ese momento aceptamos la benevolencia de nuestro Padre, y es cuando Él retira el velo. En ese momento despertamos, pero en ese último momento, cuando ya superamos la creencia de la muerte, cuando sabemos que ya no hay cuerpo, que ya no hay nada, que somos eternos, en ese momento vamos a tomar esa decisión. Entonces, nos las pone allí como si estuviéramos allí ya. Y entonces, esto seguramente lo vamos a recordar en ese momento, precisamente para decir, ya, adiós. Y bueno, pues todavía falta, o sea, precisamente lo que es el descorrimiento del velo. Y eso, pues, es a la lección de mañana. O sea, muy interesante. Y ahora sí, mañana ya. Pues no, todavía no voy a decir que ya vamos a terminar el capítulo 19, porque no sabemos cuánto más se va a prolongar, pero es que está muy, muy interesante todo esto de los obstáculos. Me parece que ha sido que nos ha dejado así como picados, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar en todo esto? Está muy interesante. Y bueno, pues que vemos que todavía estamos sujetos a las intermitencias, ¿no? Así como lo que les conté que me sucedió ayer, pero bueno, pues siempre está el Espíritu Santo al alcance, está cerca, siempre está cerca. Así que no importa si se equivocan, esos errores lo único que va a hacer es reforzar las lecciones que estamos aprendiendo, ¿no? Porque dices, mira, aquí como perdí la conciencia total de que soy un estudiante de un curso de milagros. Y cuando las cosas se resuelven totalmente. Entonces, es lo que te permite tener confianza, es lo que estamos haciendo, como dicen, cuáles son los atributos de los maestros de Dios. Uno, como dice el manual para el maestro, confianza. Y precisamente aunque la riegues, pues sabes que, tengo que hacer esto, y eso es lo que contribuye a que vayas adquiriendo confianza. Y bueno, pues no sé si por allí haya unos angelitos que quieran hacernos el favor de despedir el programa. No sé si están disponibles. Adelante, porque ahora sí que es el restablecimiento de la inocencia. O sea, todo esto que estamos viendo, o sea, saltar los obstáculos, pues nos permiten mantenernos ecuánimes, aunque todavía no lo estemos haciendo en este momento, pues nos permite estar ecuánimes
ante las circunstancias. Y es la invitación permanente del curso. Bueno, pues será mañana que invitemos a los angelitos, ya los dejamos sobre aviso a Rosy, a ver si es posible. No, pues yo. Bueno, yo dije un angelito, pues Sí, adelante. yo también soy angelito. Adelante, Liz. Pues Bueno, gracias por compartir y aquí estamos. Un abrazo a todos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. hasta mañana.